Diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Marino Miranda Salgado para presentar reserva al artículo 5 y 24. Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy, a más de 30 años de haberse instaurado los cimientos del modelo neoliberal en nuestro país, me atrevo a afirmar que estamos ante su más alta expresión y tal vez la última gran etapa. Después de los sectores bancario, ferrocarrilero, telefónico, carretero, agrario, alimentario, parece ser que el sector energético es la cereza del pastel para los voraces intereses particulares, nacionales y extranjeros, y para la vocación entreguista de este régimen que fue precisamente el que inició con este proceso que ha arrojado cifras alarmantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las reformas liberadoras aumentarán la productividad, el empleo y el bienestar? ¿Cuántas veces que disminuirán los precios de los productos que consumimos, de los alimentos que requerimos? En suma, ¿cuántas veces hemos escuchado que abrirnos al capital privado y extranjero propiciará el tan anhelado y requerido crecimiento económico? No necesito decirles qué es lo que en su lugar hemos tenido: recesiones económicas, tasas de crecimiento macras, menos eficiencia en los sectores que se han abierto, cuando no francos escándalos de corrupción con los consecuentes costos para la nación, como lo fue el FOAPROA. Por eso, compañeras, mi voto fue en contra de este dictamen, en contra de este engaño a la nación y a sus habitantes, en contra de ignorar la voz de las y los mexicanos que deben saber que encuestas realizadas, la gran mayoría de mexicanos está en contra de ampliar la participación del capital privado en Pemex porque no tienen confianza en los funcionarios, porque todo lo corrompen. En contra también de autorizar el daño al medio ambiente, que afectará no solo a esta generación, sino a las subsecuentes. En contra de legitimar el enriquecimiento de unos cuantos y la violación de los derechos humanos de muchos. Y es que, compañeras y compañeros, este dictamen es reflejo de la ignorancia de quienes gobiernan y de quienes apoyan este gobierno y esta manera de gobernar. Y me atrevo a asegurar que esto porque este dictamen general, todo el paquete de reformas constitucionales y sus respectivas leyes secundarias, es un ordenamiento que no solo es omiso de las obligaciones del Estado mexicano en cuanto garante del respeto de los derechos humanos, sino abiertamente violatorio, porque ignoran y desprecian al pueblo. Un eje fundamental de esta ley que hoy se expedirá es que la industria de hidrocarburos, según lo dicta el artículo 96, es de utilidad pública, así como las actividades de exploración y explotación son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Compañeras y compañeros, es un contrasentido. El concepto de utilidad pública es relativo, por tanto no puede establecerse a priori ninguna actividad como preferente sobre alguna otra. Asimismo, no puede ir en contra de los derechos de un sector o grupo vulnerable, como lo son los pueblos indígenas, los cuales se hayan consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales
de que México es parte, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual en su artículo 7º señala que corresponde a ellos decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Este dictamen olvida pues cómo el concepto de utilidad pública alude también a un beneficio social colectivo, por lo que debería establecer excepciones o sujeciones para la realización de actividad de explotación y extracción, ya sea el riesgo de que pudiera enfrentar el ejercicio de los derechos humanos, incluido el de consulta previa que poseen los pueblos indígenas. Por lo tanto, atendiendo a dicho pronunciamiento, someto a esta Asamblea la reserva al artículo 5º, que llevaría un agregado que dice: bajo el marco del respeto y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ninguna de las actividades a que hace referencia el párrafo anterior podrá proyectar, ejecutarse o desarrollarse en áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para la conservación, así definidas por la autoridad competente. En el caso de que se trate de áreas habitadas por comunidades indígenas, deberá respetarse el derecho a la consulta previa, el cual quedará sujeta la factibilidad de que tales actividades sean realizadas. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su tolerancia. Gracias, diputado Marino Miranda Salgado. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 5 y 24 presentada por el diputado Miranda Salgado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 9 minutos el diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar propuesta de modificación al artículo 9, 15 y 27. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, he reservado los artículos 9, 15, 21 y 27 de la ley que estamos discutiendo, junto con el paquete legislativo, porque no solo se expide la ley de hidrocarburos, sino que se reforman diversas disposiciones de la ley de inversión extranjera, ley minera y la ley de asociaciones pública-privada. Le pediré al presidente que plasme íntegro estos documentos en donde he referido el tema de cada uno de ellos. Lo que les podría decir es que la ley de ingresos sobre hidrocarburos también contempla compartir la renta petrolera con las figuras de utilidad compartida, producción compartida, licencia, contratos de servicio o cualquier combinación de las anteriores. Esta ley está conexa con la que discutimos, no se puede tratar de manera diferente, aunque es una facultad exclusiva de la Cámara y en su momento vamos a llegar a la discusión de ella. Me parece pertinente destacarlas. Estas 4 reservas que he hecho tratan de diferentes temas. Uno de ellos, el que contiene el 9º, es un tema que tiene que ver con la corrupción que está azotando al país y que obviamente nosotros sostenemos que este proyecto contiene un gran atraco al país, que no nos vamos a cansar de decir
que se trata de un acto de traición a la patria por quienes están aprobando este tipo de modificaciones jurídicas. El artículo 15 establece que precisamente los mecanismos para definir las concesiones están viciados de origen. Este artículo 15 señala que la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá resolver lo conducente dentro de 10 días posteriores a que concluya el plazo otorgado a la Secretaría de Energía para pronunciarse en caso de no emitirse una respuesta a la solicitud por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un plazo de 10 días, se entenderá en sentido negativo. Nosotros planteamos que se modifique para establecer el sentido positivo. Y el artículo 27 señala que precisamente a raíz de lo que se establece para la explotación del gas grisu o gas asociado o yacimientos de carbón, se encuentra principalmente en la zona norte del país. Las cuencas de carbón son las que generan este tipo de gas metano y por lo tanto es necesario conocer los aspectos geológicos que la forman para una buena explotación. Déjenme decirles con toda claridad que estos 4 artículos están correlacionados. La corrupción, el contenido nacional, la negativa ficta, lo que conocemos en derecho administrativo como negativa ficta, y un tema fundamental que es el que los concesionarios de minas no tendrán ninguna obligación de obtener una nueva concesión y que podrán explotar las minas de carbón para la obtención de gas shale. Es muy lamentable. Esta ley que pretenden aprobar contiene regresiones muy graves. Yo les diría que de aprobarse vamos a estar condenando a la nación a un tema muy grave de dependencia del Estado norteamericano o del Estado donde se originan las transnacionales. Uno de los temas que como jurista, que como abogado, que como legislador más me preocupan es la renuncia a la cláusula Calvo. Algunos juristas o internacionalistas me entenderán. La doctrina que contiene la cláusula Calvo es aquella que sostiene que solo los mexicanos tendrán derecho a concesiones del Estado mexicano y cuando se otorguen a extranjeros, los extranjeros tendrán que renunciar a la protección jurídica de su país o a la protección diplomática para someterse a las leyes nacionales. Pues bien, lo que se está cometiendo al aprobar estos instrumentos jurídicos es la renuncia a la cláusula Calvo y la renuncia a la soberanía nacional, dado que, como lo establece la propia ley, esta que comentamos, en el caso de controversias, en el caso de diferendos que se susciten con motivo de la interpretación de los contratos que se firmen, quienes resolverán estas controversias son paneles internacionales, no el Estado jurídico nacional. Como jurista me preocupa de manera muy importante el que se renuncie a la soberanía nacional, el que se renuncie a la cláusula Calvo y se dé paso a que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación de los contratos petroleros sean dirimidos, resueltos en otros países del extranjero cuando el petróleo está en México y cuando aquí debieran ser los tribunales nacionales quienes diriman las controversias que se susciten sobre cualquier interpretación de los contratos petroleros. Este es un tema que mucho me preocupa. El otro es el de la seguridad energética. No hay ninguna previsión para mantener la seguridad energética. Al contrario, formaremos parte de la seguridad energética de Estados Unidos. México no se reserva en ningún momento estas cláusulas que son indispensables para mantener un desarrollo equilibrado. No hay forma en que se pueda expresar o sostener
que México está generando una protección en materia de seguridad energética. Es falso. He escuchado tanta barbaridad aquí de algunos compañeros que vienen a leer y a leer los documentos que les elaboran, que les podría decir que están equivocados, son mentiras y no existe nada que se compare con ese propósito. Y otro tema que mucho me preocupa es el del contenido nacional. Algunos empresarios, cámaras de comercio, cámaras empresariales o empresarios locales ingenuamente creen que por establecer en alguna ley el contenido nacional van a respetarles que México pueda invertir en esta materia o los extranjeros que vengan a invertir en el petróleo hasta el 25% de contenido nacional. Es totalmente falso, porque precisamente con motivo de estas modificaciones a la Constitución y a la ley, estos contratos se dirimen en controversias de paneles internacionales, pero también en el tema del contenido nacional. Si se quiere, en la propia ley podrán establecer hasta el 90% de contenido nacional, pero nadie se los va a cumplir porque el Tratado de Libre Comercio es el que va a observarse en este caso concreto del contenido nacional y podrán no obtener un solo porcentaje, un solo punto porcentual de contenido nacional. No podrán competir con transnacionales ni con empresas extranjeras que liciten. Y el tema más grave que contienen estas leyes es precisamente la renta petrolera. Hay quienes han afirmado que no se pone en riesgo la renta petrolera. Hay quienes han afirmado que la renta petrolera se queda intacta. Eso es totalmente falso, porque las empresas transnacionales que vienen a invertir no son damas de la caridad, no van a invertir para poder perder. Ellos vienen por el petróleo, vienen por la renta petrolera y esta ley contempla claramente cómo la producción será compartida en una de sus modalidades con los inversionistas extranjeros. Los 900,000 millones de pesos que el año pasado Pemex aportó al fisco hoy están en grave riesgo. Yo sostengo que habrá un boquete financiero en las finanzas del Estado mexicano y por tanto este boquete financiero podrá ser sustituido por dos vías. Una vía es por la deuda externa, que ya está en un porcentaje impresionante de 6 billones de pesos, más 2 billones que se acumularán con motivo del pasivo laboral de CFE y Pemex. Y la otra vía que aplicarán inmediatamente es vía impositiva, vía impuestos a todos los mexicanos y las mexicanas. No hay otra manera de cubrir este boquete financiero. También podría decir que no es un asunto ideológico. Se equivocan quienes plantean o quienes quieren encasillar al tema del petróleo de la CFE a un tema electorero o a un tema de votos. Me parece muy miserable esta opción, esta óptica, esta actitud de algunos que quieren descalificar el tema petrolero. Por esa razón, yo les digo como conclusión frente a todos los que gritan que no son capaces de escuchar en silencio y en respeto porque están acostumbrados a lidiar con personajes del Pithecanthropus pekinensis de la era cuaternaria de la política, pero no se espera más de ustedes. Vienen, están apurados, chiflan, gritan, no les interesan los argumentos, les interesan ya consumar el despojo y el robo que están cometiendo. Ustedes me recuerdan, y me da pie a comentarlo, con esto concluyo, presidente, me recuerdan a la legislatura de febrero del 1913. Algunos que conocen la historia lo recordarán porque creo que muchos no conocen la historia, algunos sí, pero en 1913 el presidente Madero
y el vicepresidente Pino Suárez, detenidos en Palacio Nacional y trasladados a la Ciudadela por este usurpador Victoriano Huerta, este ladrón, además traidor a la patria, lo trasladó y los obligó a Pino Suárez y a Madero a firmar su renuncia. Madero, concluyo, presidente, y Pino Suárez firmaron la renuncia y le enviaron al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, porque la ley de entonces establecía como facultad exclusiva que la Cámara de Diputados conociera, en el caso de renuncia de un presidente de la República, sobre la renuncia y decidir también sobre el sustituto. Obligaron a Madero y la legislatura de ese entonces, por eso digo que me la recuerda a estos chifladores y gritones que no tienen conciencia histórica, la legislatura votó en favor de la renuncia de Madero y Pino Suárez. A las horas lo asesinaron. Solo 7 diputados, solo 7 se resistieron. Entró el secretario de Relaciones Exteriores, de presidente interino, solo 45 minutos. Y luego de nuevo sesionó la Cámara para poder aprobar que se nombrara al presidente interino, nombrara a Victoriano Huerta como secretario del despacho y secretario de Gobernación, y en 45 minutos, sin discusión, aprobó esa Cámara mediocre y una Cámara indigna la aprobación de nombrar al presidente interino, chacal, Victoriano Huerta, sin ninguna discusión, sin ninguna reflexión. Solo 7 mexicanos excepcionales votaron en contra. Eso me recuerda esta Cámara, gris, mediocre, una Cámara que no conoce la historia y que van a estar en el basurero de ella, se los aseguro. Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 9, 15 y 27 presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos para presentar propuesta de modificación a los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 y 24, el diputado José Luis Muñoz Soria. Muchas gracias, diputado presidente. He estado preocupado por las cuestiones de transparencia y de rendición de cuentas, y en las iniciativas y el dictamen que se hace llegar a este pleno encontramos muchas deficiencias que nos parece sería necesario resolver y que dieran realmente la posibilidad de que las mexicanas y los mexicanos tuviésemos la oportunidad para satisfacer el derecho de la información y hacer una efectiva rendición de cuentas. Miren ustedes, planteamos, por ejemplo, en estas 25 reservas que tenemos, algunos aspectos como los siguientes: agregar en el artículo 6, por ejemplo, el que se ubiquen elementos para ya no prorrogar las asignaciones por incumplimiento del programa de inversiones. En el artículo 7, agregar un párrafo, el párrafo cuarto, que obliga a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a presentar un informe anual sobre los resultados de las actividades de las acciones que le corresponden. En el artículo 10, que se emitan informes a la Auditoría Superior de la Federación en relación a la producción, costos o cualquier otro aspecto de la asignación.
En el artículo 19, sobre las cláusulas de los contratos para exploración y explotación, que la Secretaría de Energía envía al Congreso un informe anualmente detallado de los resultados de las auditorías externas, y en la fracción 9, sobre publicar información, la información no podrá ser reservada y el IFAI garantizará que se cumpla con esta disposición. Tenemos toda esta serie de reservas en esos 25 artículos, pero estamos muy interesados en ellos también por eso. Por ejemplo, estamos buscando información de algunos antecedentes de aquellas o aquellos que ahora vienen a esta tribuna a decirse que son los paladines de la transparencia, pero que en la administración pasada del gobierno federal, que ha sido de las más opacas que hemos tenido en este país, encontramos, por ejemplo, en el caso de Pemex, queremos información sobre algunas cuestiones de compañías de perforación, Corsa, Perfotal, o algunas compañías que estuvieron involucradas en un derramamiento de petróleo, como San Martín Construcciones, Aquapres y Licoambiental. Parece ser que quien estaba como director de Pemex Refinación es ahora diputado en esta legislatura. Estaremos buscando esa información porque es una muestra de la transparencia que ahora vienen a pregonar y que cuando estuvieron al frente de responsabilidades públicas asumieron una actitud totalmente opaca. Pero quiero comentar algo. El planteamiento que han hecho con todo su programa de reformas estructurales, según esto lleva o estarían sentando las bases para que se resolvieran los grandes problemas de este país. Si excluimos el periodo del general Lázaro Cárdenas, ya lleva 72 años esta larga noche de desigualdad, pobreza y marginación en la que se encuentra el pueblo de México. Y esto se ha agudizado los últimos 32 años, que se ha agudizado el deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo, y ha colocado al país entero en una franca condición de desastre. Nuestro país es un país rico en recursos naturales, pero si al equivocado modelo de desarrollo que se impulsa le sumamos la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción de la clase política que ha gobernado este país desde hace 72 años, el resultado es el que tenemos, un desastre nacional. Se han perdido décadas, se ha dejado sin futuro a generaciones enteras, se ha negado el derecho a una vida digna a decenas de millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Qué, si no otra cosa que un desastre, es el hecho de que tengamos cerca de 55 millones de mexicanas y de mexicanos en condiciones de pobreza? ¿Qué, si no un desastre, es el pobre crecimiento de la economía de un promedio de alrededor del 2.3% durante los últimos 32 años y que no ha tenido la capacidad para generar el número de empleos que se necesita cada año? Que si no otra cosa es el hecho de que hoy importamos el 80% del arroz que se consume, el 78% de la carne de cerdo, el 68% de la carne de res, el 53% de la carne de ave, el 40% de la leche, el 42% de trigo. Podemos leer toda una serie de circunstancias que nos lleva a ubicarnos con una dependencia alimentaria y que no es un dicho que nosotros tengamos, sino que es el resultado de estudios que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara. Aún dentro del modelo de educación por competencias que ustedes promueven, con el cual no estamos de acuerdo, por la incompetencia de funcionarios y sindicato, el sistema educativo es un desastre, tal y como se concluye de los resultados de las pruebas que aplica la OCDE. Siempre nuestros estudiantes están en los últimos lugares y claro, para ustedes los únicos culpables son las profesoras y los profesores. Esa es la respuesta más simple e irresponsable
que se le da a este desastre educativo. Pero yo les pregunto, preguntémonos, y aquí hago un exhorto a mis compañeras, maestras y maestros del Partido Nueva Alianza. ¿Nos preguntamos alguna vez sobre cuál es la condición de la infraestructura educativa? Si los alumnos contaban con una silla, una mesa, un gis o un pizarrón, ¿se preocuparon con las condiciones en las cuales los profesores desarrollaban su trabajo o solamente se han preocupado por ellos en tiempos electorales? ¿Se preocupaban solamente por ellos como comisionados eran los operadores políticos de las alianzas políticas que se hacían? ¿A dónde se iba el enorme presupuesto para la educación? Saben, por ejemplo, que en el 2011 el gobierno del Estado de México, sin justificación alguna, entregó al sindicato de maestros 560 millones de pesos. Nos preguntamos, ¿sería el primer abono para las tarjetas Bonex de las elecciones del año pasado? ¿A dónde se ha ido ese recurso? ¿Saben ustedes, por ejemplo, que siendo un país con alta reserva de petróleo, Pemex, a pesar de los grandes presupuestos que se le han dirigido, ha bajado enormemente la producción petrolera? ¿Alguien ha dicho que esto es por el aumento en el costo del barril de producción? Seguramente eso ha influido, pero de manera fundamental es el despilfarro de recursos, el aumento en las nóminas por el cual se contrató a amigos y compadres y también a la corrupción de funcionarios y sindicatos. No dudamos que una gran parte de recursos se fueron a oceanografía. Por ejemplo, de estas circunstancias, el sindicato recibió 1.500 millones de pesos para un supuesto programa de vivienda y que no ha avanzado en nada. Durante los años 2010 y 2011 se destinaron 3.516 millones de pesos para la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán y nos preguntamos cuál fue el resultado, porque hoy también traemos del extranjero el 47% de las gasolinas que consumimos. En 2011, Pemex Exploración y Producción hizo contratos de arrendamiento de una plataforma de perforación, la JUL 110, y en marzo de 2012 se cambió por una similar que estaba en el Golfo de México, pero se pagó como si lo hubiesen traído desde los Emiratos Árabes. Han entregado una gran parte del territorio nacional a industrias mineras que con el único interés de la ganancia han deteriorado de una manera criminal la naturaleza, dejando solo tierras yermas y haciendo más precarias las condiciones de vida de nuestras comunidades. Y la cereza de este negro pastel es la inseguridad. 120,000 asesinatos en el gobierno, entre comillas, de Calderón. Ese gobierno que dicen era dirigido por aquel que gobernaba bajo los vapores del alcohol. Si en este aspecto hay alguna diferencia entre los gobiernos del PRI y del PAN por el número de asesinatos que hay, es una decisión que deben de hacer ustedes. ¿Cuántos asesinatos van en un año, 8 meses del actual gobierno? ¿Es diferente a lo que dejó el PAN? En este sentido, el Estado ha fallado en dar a las mexicanas y a los mexicanos lo que es su responsabilidad fundamental, dar seguridad a las personas en su integridad y en sus bienes. Todo esto son los saldos del sistema, pero también son los saldos de la incapacidad, de la ineficiencia y de la corrupción de una clase gobernante que lo único que ha hecho es despilfarrar los recursos y usarlos para su beneficio personal o de grupo. Me pregunto, pregúntense, ¿a dónde han ido a parar los aproximadamente 32 billones de pesos que ha sido el presupuesto federal de los últimos 20 años? ¿A dónde se han ido si este país es un desastre? Y de esto ustedes, todas y todos ustedes, los que han gobernado este país,
son los responsables. Plantearon con sus reformas que creen que van a resolver los problemas. La reforma laboral no ha dado los resultados que plantearon. La reforma financiera igual, no han sido capaces de generar un programa de financiamiento para las MIPYMES que los articule y los eslabones a la cadena de valor de las grandes industrias. La reforma fiscal y hacendaria fue únicamente para elevar la carga fiscal sobre los contribuyentes menores y han excluido de su contribución aquellas 429 grandes empresas que les sirvieron de apoyo a sus campañas. La reforma de telecomunicaciones, sin comentarios. Lo único que les puedo decir es que, pese a su oposición, seguiremos usando las redes sociales y el Internet para estar denunciando sus acciones y corruptelas. Y ahora, la cereza del pastel, la entrega del petróleo, la sangre de nuestra patria a manos de capitales privados, nacionales y extranjeros. No nos engañan al decir que habrá la reducción en el precio de los combustibles ni de la energía eléctrica. Ya han creado las condiciones para que los encomenderos de ahora, que andarán en la búsqueda de nuestras riquezas, despojen de sus tierras a nuestros campesinos, a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Permitirán que las compañías que tengan contrato de producción compartida tengan abonos en especie y violen la Constitución al permitir que aquellas empresas queden exentas del reparto de utilidades y además, sin respetar el pacto federal, disminuirán recursos a las entidades federativas, lo que las pondrá en condiciones presupuestales difíciles. Acuérdense de la deuda subnacional. No hay disminución de la carga fiscal para Pemex. Seguirá siendo el gran aportador de recursos al fisco y ahora en un Pemex Proa todos los mexicanos tendremos que aumentar la deuda y tendremos que estar pagando. Los órganos reguladores que han definido, lo único que regulan será el cómo facilitar la entrega y pondrán de los recursos y pondrán seguramente al frente a uno de sus amigos o de sus compadres. En unas reuniones de la comisión se presentó un gran aplaudidor, seguramente haciendo el casting, como dicen, de aplaudidor para ver si le dan la Agencia de Seguridad Industrial. No van a resolver los problemas del país con eso, no se engañen. Díganos en cuánto va a ir aumentando el número de empleos. Una senadora dijo que en 100,000, en un documento dicen que 500,000, y en una de las mesas un diputado del PRI dijo que eran 600,000. Díganos cuántos van a ser y cuáles van a ser sus características. Díganos cómo van a reactivar el campo y el sector agrícola y ganadero y que estemos alcanzando la suficiencia alimentaria. Díganos cómo le van a hacer para que en los próximos 4 años se llegue a la cobertura de 40% en la educación superior, lo que implica que cada año estemos aceptando a cerca de 160,000 alumnos en el nivel superior. Saben que para este año han quedado fuera de la UNAM y del Politécnico cerca de 100,000 jóvenes. No se apure, ya terminó. Ustedes que decían sabían cómo hacerlo, díganos cómo le van a hacer, porque hasta ahora lo único que han demostrado es incapacidad para resolver los problemas de este país. Tenemos propuestas y esto no son el resultado de un nacionalismo trasnochado como ahora quieren hacerlo ver. Ustedes son los que crearon ese término y de él vivieron durante muchos años. No nos inculquen su mentalidad arcaica. Tampoco somos agoreros del desastre. Quien ha dicho eso le haría bien ponerse la guayabera de Luis Echeverría, aquel que con Díaz Ordaz asesinaron a cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. El desastre aquí está, lo han ocasionado ustedes y ustedes, no nosotros. Por eso les decimos que para resolver este gran problema, y si el petróleo es de todas y de todos, que nos pregunten a todas y a todos. La consulta popular va
pese a su oposición. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Muñoz Soria. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta a los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 y 24 presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Víctor Raimundo Nájera Medina hasta por 3 minutos para presentar propuesta de modificación al artículo 19. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados de la mesa directiva, voy a presentar de una vez todas las reservas, no solamente es una sobre el tema, son varias, por si me obsequia un poquito más de tiempo de los 3 minutos, si es que no me alcanza el tiempo. Compañeras y compañeros diputados, está a discusión un dictamen de enorme trascendencia para nuestro país y sin demagogia, estas leyes secundarias de la reforma energética se orientan claramente a la apertura estrictamente mercantil, el capitalismo en su forma más salvaje, haciendo a un lado la rectoría del Estado en materia económica establecida en el artículo 25 constitucional. Las leyes que ahora nos ocupan van precisamente en sentido contrario a la norma constitucional. De lo que se trata es de entregar los recursos energéticos a manos privadas y poner en la incertidumbre los ingresos nacionales y con ello lo que mandata este precepto constitucional, nada más y nada menos. Por supuesto que en la lógica de estas leyes que ahora nos ocupan no está presente la perspectiva de los derechos humanos, en congruencia con el artículo 1 constitucional relativo a las obligaciones y deberes en la materia para toda autoridad, y mucho menos consideran los tratados internacionales que son norma vigente en nuestro país, particularmente los relacionados al derecho a un medio ambiente sano, que son la materia de las reservas que pongo a su consideración. Estas consideraciones normativas y declarativas expuestas no están en el centro de la regulación, ya que se permite la fractura hidráulica, la ocupación de las tierras, más allá del conflicto con pueblos y comunidades, no considera los derechos ambientales, se trata de darles estatus legal a un capitalismo rapaz y salvaje en detrimento de la mayoría de nuestra gente y pone en peligro el futuro ambiental y energético de nuestro país. En suma, compañeras y compañeros diputados, estas leyes finalmente representan el costo que Enrique Peña Nieto tiene que pagarle a la oligarquía nacional y extranjera que le compró la presidencia de la República. Hoy más que nunca, compañeras y compañeros, podemos comprobar de que Enrique Peña Nieto no es más que una extensión, no es más que un servidor de esta oligarquía, y claro que tiene que pagar. Pero también hay que decir que está viendo una gran oportunidad, como la han tenido otros expresidentes apátridas,
para formar su propia camarilla que robarán gran parte del patrimonio nacional. No solamente esta oligarquía nacional y extranjera se verá beneficiada con este atraco a la nación. Desde ahorita también ya se están conformando estas grandes camarillas en torno a la figura del presidente, como lo han hecho otros, para aprovechar esta coyuntura y a través de traición a la patria, formar grandes fortunas como la tenemos con aquellas camarillas que formó principalmente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Calderón, por señalar solamente los últimos sexenios, y no considerar los grandes atracos que sin control se cometían en el PRI de hace muchos años. En conclusión, con Enrique Peña Nieto, compañeras y compañeros, se consolida el modelo neoliberal en nuestro país. La propiedad privada de los medios de producción en este país son una realidad gracias a la traición a la patria que hace Enrique Peña Nieto y a aquellos que le ayudan a construir este andamiaje jurídico y que desafortunadamente son compañeros nuestros diputados de partidos políticos diferentes al nuestro. Me refiero concretamente y con todo respeto a los compañeros diputados del PRI, del PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista. Se han convertido en los perpetradores de hecho y de facto en la consumación de este atraco a la nación que se está haciendo. Pero lo que más me preocupa, compañeras y compañeros diputados, es que para consumar en los hechos estas leyes secundarias vamos a regresar al México de la represión de hace algunos años, compañeras y compañeros. No en balde la estrategia del mando único de policía que promueve Enrique Peña Nieto en todos los estados de la República van en ese sentido, compañeras y compañeros. Todas aquellas protestas que se den en el municipio, en el territorio, en la comunidad, compañeras y compañeros, tendrán una fuerza pública al servicio de manera inmediata de Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros diputados, ojalá y sus hijos, compañeras y compañeros diputados del PRI, del PAN, del Verde y Nueva Alianza, ojalá sus hijos, sus nietos y sus generaciones no le reclamen esta traición a la patria que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, diputado Nájera Medina. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19 presentada por el diputado Víctor Raimundo Nájera Medina. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada María Isabel Ortiz Mantilla para presentar propuesta de modificación al artículo 5, 10 y 19 hasta por 9 minutos. Señor presidente, por motivos de tiempo presentaré mi reserva al artículo 5, 10, 19, 33, 36, 37, 40, 47, 96 y 109 en un solo discurso. Con su permiso, señor presidente. Adelante, perdón, 10 minutos a la proponente. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el día de ayer leía yo en una columna del SIDAC que el tema ambiental en esta reforma energética era un tema incómodo.
y efectivamente no ha sido un tema fácil de tratar. Ha sido un tema complejo y nos queda claro que hay algunos artículos que hay que ir perfeccionando y esa es nuestra labor como legisladores, que la legislación vaya avanzando. Y por eso me voy a permitir prácticamente compartirles en detalle las modificaciones que estoy planteando. En el caso del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, planteamos de manera concreta que se prohíba las actividades de reconocimiento y exploración superficial en las áreas naturales protegidas. Ya nos queda claro que el artículo 41, a partir de una reserva presentada por una compañera senadora, se está prohibiendo lo que son, pues se establece que no se van a dar contratos ni asignaciones, pero esto nos queda claro que puede proteger o perfeccionar el proceso de conservación de del capital natural que tenemos en las ANPs. Pero también, si queremos reforzar la protección de estas áreas naturales protegidas, sería relevante incluir en el artículo 37 la prohibición de la investigación sobre la posible existencia de hidrocarburos en esta parte del territorio. Ahí está nuestro capital natural y, por lo tanto, tenemos que preservarlo con toda la fuerza posible. Asimismo, es importante incorporar en el artículo 10 como una causa de revocación de asignaciones el falsear datos a las instituciones ambientales. Nos queda claro como una causa de revocación el que se falseen datos a Hacienda, a la CENER, pero también a las instituciones ambientales, dígase Profepa o la propia Conagua. En el caso del artículo 19, nos parece que sería mucho más conveniente incluir en los contratos la obligación de presentar para los contratistas manifiestos de impacto ambiental que nos permitan tener la certeza de las afectaciones que los procesos de exploración o explotación estarían generando en nuestros recursos naturales. En el artículo 33, esto quizás no tiene tanta incidencia con los temas ambientales, pero nos parece que es una forma de fortalecer la transparencia. Se propone que los datos sísmicos sean confidenciales en la fase de reconocimiento y exploración superficial, pero públicos en la fase de operación. En el artículo actualmente dicen que van a ser confidenciales. Creemos que es importante abundar en la transparencia y establecerlos como público en la fase de operación. Se propone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos pueda revocar las autorizaciones cuando existen posibles daños en riesgo al medio ambiente. En el artículo 40 se le da a la Comisión Nacional de Hidrocarburos las causas por las cuales puede revocar las autorizaciones y no está incluida esta causa y nos parece que es fundamental que cuando existe un posible daño se faculte a la comisión para que pueda revocarlo. En el numeral 47, fracción sexta, cuando se habla que los asignatarios y contratistas no solo quedan obligados a observar disposiciones laborales, fiscales y de transparencia, para nosotros es importantísimo que quede establecido que es necesario que también cumplan con las disposiciones de carácter ambiental. No podemos quedarnos solamente, diríamos, con lo laboral, con lo fiscal. En el caso de la fracción séptima, se habla de que se faculta o se obliga a los dueños de las instalaciones a que permitan el acceso al personal de Hacienda, al personal de la CENER, pero curiosamente no se incluye el que pueda accesar a las instalaciones el personal de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. ¿Cómo va a hacer las inspecciones? Es necesario que aquí se dé esa posibilidad. Y en el caso de la fracción octava, nos parece que es también una obligación para los asignatorios y contratistas el cumplir
las regulaciones, los lineamientos y las disposiciones administrativas que también emitan Semarnat, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Conagua. Creemos que con estas modificaciones podemos estar verdaderamente protegiendo un poco más nuestro medio ambiente y dando pasos importantes para que nuestros recursos naturales se utilicen de manera sustentable y poder rendir cuentas a la siguiente generación, porque verdaderamente impulsamos una reforma energética de vanguardia, una reforma energética que le apueste al futuro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Ortiz Mantilla. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez para presentar propuesta de modificación al artículo 20, hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente, diputadas y diputados aquí presentes, el derecho agrario, que en términos generales incluye los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los ejidos, así como de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus sucesores, pequeños propietarios, avecindados, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general, se encuentra consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Agraria vigente, y el artículo 2 constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y el uso y disfrute de los recursos naturales. La reforma constitucional y la legislación secundaria en materia energética no solo significan la pérdida de la soberanía energética en manos de intereses privados, especialmente extranjeros, sino también un golpe profundo al derecho de propiedad privada, así como al de propiedad agraria y, más grave aún, a la propiedad de las tierras por parte de pueblos y comunidades indígenas, así como retrocesos en materia de libertad personal y laboral, al dotar a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. De igual forma, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica de carácter preferente sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, a efectos aquellas se deja al desamparo a propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, al permitir una libre negociación por parte de las empresas energéticas con la amenaza de ser temporalmente ocupados, o mejor dicho, expropiados, si no se acepta el ofrecimiento de la empresa o los abusos de las empresas para conseguir los terrenos, provocando graves violaciones a derechos humanos por parte de estos corporativos. Se crea la figura de la servidumbre legal de hidrocarburos que concede el derecho a la empresa de transitar, usar, transporte, conducir y almacenar materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo, construir, instalar o mantener la infraestructura
o realizar obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades, afectando gravemente el derecho de propiedad. Se reincorporan en nuestro país las tiendas de raya y la esclavitud como servidumbre, al señalar que la contraprestación puede comprender pagos en especie y compromiso de contratación del propietario, poseedor o titular del bien o derecho de que se trate, de sus familiares o miembros de la comunidad.